Muy buenas tardes. Continuando con el programa de la tarde, presentamos en ese momento al doctor Alex Sánchez Huarcaya, quien actuará como moderador. El doctor Sánchez es PhD en Ciencias de la Educación por la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, magíster en Gestión de la Educación por la PUC, profesor de Geografía y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Educación. Además, es especialista en Formación y Calidad de la Educación por el Instituto Paulo Freire de Alemania, director de la Maestría en Docencia Universitaria, coordinador del Grupo de Investigación, Aprendizaje, Innovación y Organizaciones Educativas, es docente asociado del Departamento de Educación y realiza investigaciones sobre organizaciones educativas, profundizando en el cambio, territorio y cultura escolar. Recibimos con un aplauso, por favor. En nuestro 10º Seminario de Análisis y Perspectivas de la Educación Peruana, que tiene como tema Desafíos para una docencia transformadora en la educación básica peruana. Es un orgullo tener a nuestro costado a María Amelia Palacios. Muchas gracias por estar presente y también agradecerte por poder compartir información que creo que es útil para seguir repensando lo que hacemos en educación. Muchas gracias. Pero antes de darle la palabra, la voy a presentar a la magíster María Amelia Palacios. Es magíster en Educación por la Universidad de Toronto, en Canadá, presidenta de Foro Educativo, ha dirigido proyectos, programas y políticas educativos desde asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones filantrópicas, el Ministerio de Educación y el sector privado. Ha sido consultor independiente de organismos internacionales y nacionales de los sectores educación, salud y vivienda y ha ejercido la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Presidió el Consejo Nacional de Educación. Querida Amalia, te damos el tiempo. Ya lo conoce, hemos conversado internamente, así que te doy pase para tu presentación. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a esta hora, que todos sabemos que es difícil para todos luego del almuerzo. Y gracias profundas a la universidad y a la Facultad de Educación por incluirme, digamos, entre los conferencistas de este seminario que está concentrado en la cuestión docente, ¿no? Antes de empezar, quería comentar que ayer estuve en una de las mesas de diálogo en la cual se discutió el nuevo rol docente. Ya después ustedes escucharán probablemente las conclusiones a las que llegó esa mesa de diálogo. Pero me dejó una impresión que quería compartirla con ustedes al iniciar, y es que estamos construyendo ciertos consensos en relación con la profesión docente y su rol en la sociedad, que realmente me alegran. Sé que los que estaban en la mesa de diálogo es un grupo selecto de educadores y educadoras, ¿no? Pero que pueden constituir, si nos llegamos a articular y a trabajar juntos, un grupo de liderazgo que puede arrastrar a otros profesores a también repensar nuestro rol, a repensar nuestra acción pedagógica en la educación nacional. El tema que traigo para ustedes hoy no es solo las comunidades docentes, como aparece en el programa, sino las comunidades docentes ante el contexto actual, que es un contexto de tiempos críticos e inciertos, ¿no? Es bien importante, es algo de lo que conversamos y he conversado toda mi vida desde muchos años atrás, que la acción docente no se puede desarrollar sin una mirada y un análisis permanente del contexto. Educamos a las personas para insertarse de una manera positiva, feliz y productiva a la sociedad. Y por lo tanto, ¿qué pasa en la sociedad? Además de cuáles son las necesidades de nuestros alumnos, son preocupaciones permanentes. Entonces,
el análisis permanente de lo que está pasando en el mundo, en el país, en la comunidad más cercana de los estudiantes es indispensable. La primera pregunta que tiene que responder cualquier docente es ¿para qué educo? ¿Y qué es lo que es significativo de aprender para mis estudiantes en este momento histórico, en este momento de sus vidas, ¿no? Perdón, creo que lo retrocedí mal. Bueno, ahora sí. Y quería justamente empezar con esta estrofa de una canción que es de mi generación, de repente de los que están aquí más jóvenes no tanto, pero probablemente ustedes conozcan a la gran cantante Mercedes Sosa, ¿no? Esta es una estrofa de su canción Todo cambia, ella es autora de la letra, que dice lo siguiente: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Eso es con la idea de dejar sembrado en ustedes la importancia de entender que el presente no permanece, ¿no? Que hoy día, como dice Morán, se dio cuenta, dice, a través de los años, que es una ilusión pensar que sobre la permanencia del presente, ¿no? En realidad, lo único permanente es el cambio. Entonces, si es así, si se transforma permanentemente la realidad, tenemos que estar muy pendientes y siguiendo lo que ocurre en ella, ¿no? He organizado esta conferencia en los siguientes puntos. El primero es la identidad docente, nuestra identidad está permanentemente desafiada. Veamos qué es lo que la desafía hoy día, ¿no? En segundo lugar, poner una cierta atención sobre uno de esos desafíos, porque generalmente, como lo vamos a desarrollar ahora, estamos más pendientes de los cambios en la tecnología, de la transformación digital, de los cambios en las políticas, de los cambios, por supuesto, en la naturaleza, en el planeta, etcétera, pero menos conscientes de que además somos parte de un sistema en donde hay grupos y visiones distintas sobre lo que la educación debe ser. Y debemos también estar conscientes de esas disputas. Vamos a hablar solo sobre las disputas brevemente que hay hoy día sobre el control del currículum. En tercer lugar, un aspecto que siempre ha sido fundamental, pero que ahora tiene una relevancia aún mayor y es más crítico, la base ética de la docencia, porque frente a esos desafíos, la fortaleza ética de los profesores se vuelve un asunto crucial. En cuarto lugar, entrar a las comunidades docentes. O sea, son tres primeros puntos que tienen que ver sobre el contexto básicamente al que nos enfrentamos hoy, y un cuarto punto en donde entraremos a las comunidades docentes, que es una estrategia, una manera de enfrentar estos desafíos, pero donde el énfasis que quiero poner es cómo pasamos de la cultura del individualismo a la cultura de la colaboración, y ese es el sentido más importante de las comunidades docentes, llámense como se llamen o las formas que tomen, ¿no? Y finalmente, muy brevemente, hablarles de una iniciativa en la que estamos involucrados tanto Foro Educativo como la Facultad de Educación de esta universidad, que es el impulso a un movimiento pedagógico para la democracia y la ciudadanía. Entonces, empecemos por el tema de la identidad docente desafiada, ¿no? Decía hace un momento que hay dos tipos de desafíos a los cuales estamos enfrentados los educadores. Cuando hablo de educadores, estoy incluyendo no solo a los docentes, es decir, a los profesionales de la educación, sino también a profesionales de otras carreras que dedican su vida a enseñar, ¿no? Entonces, por eso prefiero muchas veces utilizar el término educador, porque incluye a todos ellos, algunos que veo aquí presentes, que no siendo maestros de profesión han dedicado toda su vida a educar fuera del sistema educativo o la educación no institucionalizada, ¿no? Entonces, uno de
desafíos, un conjunto de desafíos tiene que ver con los cambios y la rapidez de los cambios. Hay cambios en el conocimiento de una manera tan veloz que pierde vigencia los conocimientos de una manera mucho más rápida que en el pasado. Cambian las políticas públicas en nuestro país, cambian de una manera más veloz de lo que quisiéramos. Se crean políticas, se derogan, se modifican las creadas. La modificación de las creadas no está mal, siempre y cuando no representen retrocesos. Cambia la cultura. Estamos enfrentando la transformación digital y, por supuesto, el cambio climático y los cambios en el planeta, todos esos nos preocupan de una manera especial, ¿no? Pero además de eso, también hay distintas fuerzas y visiones que pugnan por orientar la sociedad y orientar la educación, ¿no? El que quiere orientar la sociedad, que quiere que su visión sea la visión hegemónica dentro de una sociedad, por supuesto que también interviene sobre la educación, porque la educación es un medio para consolidar su hegemonía y su visión y su cultura, ¿no? Entonces, nosotros los maestros, cuando estamos educando en cualquier medio, ¿no? Estamos dentro, somos, digamos, sujetos, actores o protagonistas o no, pero estamos metidos en esa pugna y tenemos que hacer algo frente a ella. No puede ser que pase de lado. En realidad sería ingenuo decir que nos pasa de lado, porque de alguna manera todos intervenimos de una manera u otra en esa pugna por visiones y propuestas de futuro y proyectos de futuro para el país, ¿no? Estas dos situaciones nos cuestionan de manera permanente nuestros fines, ¿no? Nuestra propia quehacer profesional y nos desafían permanentemente a pensar sobre nuestro rol, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer en esas circunstancias, que son cambiantes y que permanentemente nos plantean la necesidad de dar respuestas en función, además de cómo esas fuerzas quieren construir nuestra propia identidad, cómo influyen sobre nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, los tiempos, además de ser tan cambiantes como acabo de explicar, son también inciertos. O sea, no sabemos qué ocurrirá en el futuro. Mira, ahorita nomás no sabemos qué va a pasar después del 12 de abril, ¿no es cierto? Entonces, nos manejamos no solamente en un mundo cambiante, sino en un mundo incierto, ¿no? Con fuerzas que pretenden, en muchos casos, despojarnos a los maestros de determinadas decisiones y dárselas a otros, ¿no? De eso tenemos ejemplos, ¿no? O sea, menciono rápidamente esta ley de los materiales, ¿recuerdan? No sé si todos lo recuerdan, que le da a los padres de familia la posibilidad de eliminar contenido de los materiales educativos, ¿no? Eso, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo una tarea que le corresponde a los profesionales de la educación les es retirada de alguna manera o disminuida para dársela a otros actores que, no siendo profesionales de la educación, se les da la posibilidad de decidir sobre los contenidos de los materiales, ¿no? Esto implica un intento de reducir nuestro rol e incluso de excluirlos de las decisiones, ¿no? Cuando esto ocurre, ¿no? No es que no haya discusiones entre los maestros o que no nos demos cuenta los educadores de que eso ocurre, pero la verdad es que no tenemos voz pública al respecto. No hay voz pública, son muy pocas las voces de maestros o educadores que hablan, probablemente son los académicos los que sí hablan, pero nosotros, los maestros, los educadores, no tenemos voz pública, mantenemos un cierto silencio frente a estas situaciones, ¿no? Acá vemos en la lámina algunas nociones de la enseñanza. Ustedes dirán, bueno, pero la primera que entiende la enseñanza como una técnica o un método que no tiene que ver mucho ni con normas, ni con poder, ni con valores, eso ya no existe. Es decir,
los que estamos acá probablemente nunca nos dejaríamos reducir a ser definidos como una profesión técnica, ¿no? O un oficio que no llega a ser profesión, ¿no? Porque la técnica, que es bien importante, no es necesariamente el centro de nuestro quehacer. La técnica es indispensable, es mucho más prescriptiva, la didáctica lo es, pero yo por lo menos nunca me he dejado definir por la didáctica, ¿no? Yo pienso que mi carrera incluye la didáctica, que mi quehacer incluye la didáctica, pero no se reduce a la didáctica, ¿no? Y esto es lo que diferencia a las profesiones, ¿no? Lo que hace que un oficio sea calificado o categorizado como profesión es lo que está en el número 2, ¿no? Es una profesión siempre toma decisiones autónomamente, basadas en conocimientos y en experiencia, y se responsabiliza por ellas. ¿Hay profesores que reducen su función a la función técnica y a la didáctica? Sí, todavía tenemos profesores que si uno habla con ellos o definen su quehacer, lo van a definir fundamentalmente por la didáctica. ¿Por qué la educación no tiene el prestigio de otras profesiones? En parte porque esa autonomía le es restringida, está restringida, no solo en el Perú, en otros países y en otras sociedades también se restringe la autonomía pedagógica del profesor, ¿no? Y si esa autonomía está restringida, la posibilidad de decidir sobre el conocimiento y la experiencia que tiene un médico, ¿no? Que tiene un abogado, que tienen otras profesiones, al docente se le retira, se le recorta, ¿no? Y por eso es que a veces hay algunos que preguntan si en realidad la educación sigue siendo una profesión, ¿no? Esto entonces ocurre además que hay maestros que también por diversas razones, por inseguridad y por temores, no son capaces de tomar decisiones autónomas, están esperando siempre la guía que les explique paso a paso qué hacer y cómo proceder, ¿no? Los hay todavía. El miedo es natural porque están supervisados, vigilados, controlados, ¿no? Y entonces no se les deja decidir sobre el para qué y para qué educar y en qué educar, ¿no? Y entonces se les reduce a ser un implementador, un operador técnico, ¿no? Y muchos profesores también, por protegerse, prefieren ceder esas decisiones, porque al final, si yo no tomo la decisión, no soy responsable de sus consecuencias, ¿no? Hay además una tercera que está colocada acá, una tercera noción, que es la enseñanza entendida como una práctica moral y política que ofrece visiones particulares de la vida cívica, la comunidad del futuro, de nosotros, de los otros y de nuestro entorno, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el tema de la ética. La educación y la docencia es una profesión profundamente moral y ética, si es que sabemos las diferencias entre moral y ética, ¿no? Moral son las normas, la ética es la reflexión sobre los fundamentos de esas normas, ¿no es cierto? Esos dos aspectos son centrales, como vamos a ver en unos minutos más, en el ejercicio de la docencia. Entonces, la enseñanza no es solamente un método, conclusión, no es solamente un método, tiene que ver con cuestiones de valores, tiene que ver con normas, las políticas, y tiene que ver también con poder, aquellos que nos dan el poder de decisión y aquellos que nos quitan o nos quieren quitar el poder de decidir. Y hay una cuarta manera también de ver la profesión y de construir nuestra identidad, que es el de los docentes como educadores y ciudadanos activos. Ayer justamente en la mesa de diálogo, una de las participantes intervino para decir que el maestro no podía hacerlo completamente si a la vez no era un ciudadano activo. Esto coincide con esa
percepción o esa opinión de una colega el día de ayer, porque aquí estamos planteando, y planteo a ustedes, que este es el tipo de docente que requerimos, educadores críticos y ciudadanos activos, ¿no? No se puede enseñar o no se puede desarrollar el pensamiento crítico si uno a la vez no lo practica. Igual no se puede enseñar ciudadanía si a la vez uno no es ciudadano activo, ¿no? Entonces, hay que educar a los estudiantes para cuestionar críticamente las instituciones, las políticas, los valores que tienen en sus vidas, que viven, ¿no? Las relaciones con los demás y todos los vínculos en general que tienen con su entorno y con el mundo en general. Esto es vital, esto es, creo que un rol vital para el docente y debería formar parte de esta identidad que está permanentemente cuestionada. Y debíamos nosotros reflexionar sobre qué educadores, qué docentes queremos ser, si queremos ser educadores críticos y ciudadanos activos a la vez, ¿no? Lo dejo allí. Perdón. Bien, en segundo lugar, quería tratar este punto de las disputas por controlar el currículum, ¿no? Estamos viviendo en el Perú, y no solamente en el Perú, estos son procesos que pasan en todo el mundo, porque en todo el mundo hay luchas por el poder y luchas por controlar la educación, ¿no? Y en el caso nuestro, en el caso del Perú, se ha concentrado, digamos, en determinados temas, ¿no? En la educación sexual integral, en la enseñanza de la historia, especialmente de la historia más reciente, ¿no? Y en otros temas en los cuales hay disputas por retirar del currículum determinados contenidos e incluso, digamos, excluir del currículum algunos de ellos también, ¿no? O simplemente imponer una narrativa, una manera, una visión de explicar. Una narrativa es una argumentación, digamos, en el caso de la historia, alrededor de determinados hechos, y en lugar de plantear en la escuela todas las interpretaciones que pueden haber sobre la historia reciente, quieren que se transmita una sola, ¿no? Y esta pugna que se da siempre en todas las sociedades, en el Perú se ha dado fuertemente en los últimos tiempos, ¿no? Y para esto se quiere, digamos, se interviene a través de darle menos márgenes de autonomía a los profesores, ¿no? Y no se discute tanto en estos temas la didáctica o cómo se enseña eso. Lo que se discute es el qué y la manera de interpretarlo y de presentarlo, ¿no? Hay normas recientes que digamos, hay miedo por tratar estos temas controversiales, por supuesto, y es un tema no generado espontáneamente, generado por las normas. O sea, hay permanentemente normas y valores en juego y en pugna, y hay normas que han creado esta situación, ¿no? O sea, menciono la ley 32242 del año pasado, del 2025, que estableció que serían destituidos automáticamente e inhabilitados de manera permanente los docentes, también los directores, que con condenas por delitos graves como abuso sexual, terrorismo o apología del terrorismo. Ahí están con condenas, o sea, personas condenadas por estos delitos, ¿no? Pero estas medidas, porque a veces además se detiene o se considera sin pruebas, parte de estas acusaciones a veces no tienen pruebas tan claras, estas medidas en realidad fuertes, que de repente son necesarias, que son probablemente necesarias, estas medidas causan miedo y desalientan a los profesores a tratar estos temas, ¿no? Y por lo tanto hay aspectos de la realidad que no llegan al aula ni se tratan en la escuela, ¿no? Y se quita, por lo tanto, otra vez vuelvo a insistir, se recorta la decisión de un profesional como el docente, la decisión de decidir el qué es necesario trabajar con sus estudiantes, ¿no? Entonces,
no hay mucho reflexión sobre las consecuencias del conflicto armado interno en el Perú, por ejemplo, y incluso este tipo de normas llegan a desalentar la libertad de expresión de los profesores, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, estas restricciones es lo que hacen que muchas veces no se cumpla con los requisitos que caracterizan a una profesión y que abundan o apoyan a veces el desprestigio de nuestra profesión, ¿no? Bien, quizás y decir que cuando hablamos de tratar estos temas, no es tratar estos temas en el aula, ¿no? Superar estos temores y tratar estos temas en el aula. Estamos hablando, como decía hace un momento, del educador crítico y el ciudadano activo, ¿no? Donde lo que se espera es que los docentes proporcionemos las condiciones para que los estudiantes se vean a sí mismos también como actores críticos, que vean que es capaces de ejercer autoridad y poder ser responsable de sus acciones, es decir, analizar esto, trabajar con los estudiantes estas situaciones, hacer que ellos decidan las soluciones, las salidas a los problemas y que sientan de alguna manera también responsabilidad, educarlos para ser responsables sobre sus propias acciones, ¿no? El rol de una educación crítica no es entrenar a los estudiantes solo para trabajar, sino educarlos para cuestionar críticamente las instituciones, las políticas y los valores que dan forma a sus vidas, como decíamos hace un momento. Bien. Luego está el tema de la ética, ¿no? Toda esta problemática y estas difíciles decisiones y estos dilemas a los que se tiene que enfrentar el profesor tienen una base ética y por eso se rigen, ¿no? O sea, es una profesión que se rige por decisiones éticas y propósitos predefinidos, ¿no? Los docentes tenemos que decidir qué acciones juzgamos que son necesarias para fomentar determinados aprendizajes, cuáles son prioritarios para nuestros estudiantes y por eso la formación ética para el ejercicio de la docencia es una prioridad y un gran reto para toda sociedad, ¿no? Me detengo aquí un ratito para decir que además de ser inherente la ética a nuestra profesión, promover el conocimiento y la reflexión sobre el origen y los fundamentos de las normas, de los valores, de las costumbres, es responsabilidad de todo profesor, no es un tema solamente de responsabilidad del profesor de ética o de filosofía o de historia, ¿no? Es responsabilidad de todo profesor, ¿no? Y no se trata de transmitir una moral en particular, sea cual ésta fuese, sino demostrar que hay muchas moralidades, ¿no? Y luego crear condiciones para que los estudiantes puedan reflexionar sobre el sentido, la funcionalidad de esas normas, llegar a acuerdos básicos, justificar, explicar sus propias acciones y juzgar críticamente también las acciones de los demás. Esta creación de condiciones para hacer todo esto es muy importante. Por ejemplo, no sé cuántos profesores nos animamos, para poner un ejemplo de una situación que podríamos tratar con ellos, para reflexionar con los estudiantes sobre la pena de muerte, por ejemplo, por crímenes graves, ¿no? Esta que es la pena de muerte que ahorita se está planteando por más de un candidato a la presidencia para resolver el crecimiento del crimen organizado en el Perú, es un tema de mucho interés que podría ser tratado en las escuelas con los adolescentes en secundaria para que estos reflexionaran con la información suficiente, con investigación previa, ¿no? Si la pena de muerte es una medida eficaz, porque se emplea en otros países, y si es una medida justa, donde ahí sí es una confrontación con los propios valores de los estudiantes. Entonces es muy crucial también en la educación estar atentos los propios profesores a las dimensiones éticas de nuestras decisiones y de nuestra propia práctica, ¿no? Bien. Otros dos asuntos de contexto que quiero mencionar más rápidamente
es el que ven en la pantalla, ¿no? La escuela ya no es necesariamente la primera agencia de socialización. Esto ha cambiado. Antes era el espacio en el cual nos educábamos, además de la familia, pero era el espacio principal, ¿no?, de formación y desarrollo de los estudiantes. Ahora esto no es así. O sea, ahora hay disputas, hay, digamos, tenemos que competir, digamos, con otros medios socializadores, ¿no? Y acá ven en la figura un televisor, pero por supuesto están todas las redes sociales y todo lo que ha traído el mundo digital, ¿no? Y tanto la inteligencia artificial, esto muy recientemente, como las redes sociales, han dejado de ser ya herramientas de comunicación para convertirse en agentes socializadores, ¿no? No podemos ignorar esto. La escuela no es el único espacio, estos son espacios en los cuales los estudiantes aprenden muchísimas cosas coherentes o incoherentes con lo que enseñamos en la escuela, ¿no? Entonces, esto resulta también de importancia considerar esta realidad, ¿no? La transformación digital y cómo esto tensiona también ya no solamente la educación, sino nuestro propio rol. Otra vez cuestionándonos sobre el rol docente y nuestra identidad, ¿no? Cuando cuestionamos el rol docente es que la IA cambia de alguna manera algunas de las funciones que cumplíamos en la enseñanza. Obviamente, informar no tiene sentido ahora, transmitir información no tiene sentido ahora cuando los chicos pueden encontrar esta información mucho más rápidamente, más ordenadamente y consultar muchas fuentes más a través de estos medios nuevos, ¿no? La docencia en la era y especialmente la inteligencia artificial, ¿no? Pero más bien la presencia de estos medios releva otras capacidades de los profesores en las cuales quizás tenemos que concentrarnos muchísimo también en la formación docente inicial y continua, que son las capacidades docentes, las socioemocionales que se han trabajado, que esta mañana sé que han tratado el tema socioemocional, tales como la compasión, la tutoría, la conexión interpersonal, el cultivo de los valores y las virtudes, otra vez entra la ética, todo esto se vuelve más crítico. O sea, la función de informar ya no tiene, de transmitir información no tiene sentido hoy día como como función docente, pero sí tiene mucho sentido el acompañamiento con todas estas características que ustedes ven en pantalla, ¿no? Es algo que la inteligencia artificial no puede dar a cada estudiante y que sí es indispensable y es una capacidad indispensable en la educación y en la docencia actualmente, ¿no? Luego, y la última idea en realidad con el tema del contexto y lo que nos ha enseñado la experiencia, es que las reformas estructurales, las reformas que se han hecho, ya sea de la ley de carrera magisterial o la reforma del currículo y muchas otras reformas en el país y también en otras sociedades, esto es casi un consenso entre los investigadores y los académicos, no cambia las prácticas, no logra cambiar las prácticas, ¿no? Y por eso hay una frase que usan mucho los académicos, que es: la política no puede prescribir lo que realmente importa. O sea, la política no puede prescribir lo que ocurre en la interacción entre maestro y alumno, ¿no? Y por lo tanto, que es donde se produce el aprendizaje. Y por lo tanto, las políticas no llegan a prescribir lo realmente importante, que es el para qué, el qué y cómo se aprende en la escuela. O para qué, qué y cómo enseño y promuevo el desarrollo integral de mis estudiantes. Entonces, la política tiene esa limitación, son importantísimas, pero realmente a través de los años se ha demostrado que muchas de las reformas no cambian la práctica en el aula, ¿no? Y parte de los errores que comete la política es algo que también se dijo en la mesa de diálogo en la que yo participé ayer, que una de las ponentes
afirmó que el cambio tiene que ser sistémico, ¿no? O sea, no se trata solo de cambiar una pieza del proceso en el que intervienen muchos elementos. No basta la formación en servicio, tiene también que crearse un entorno en la escuela y una gestión democrática, participativa con los profesores. Tiene que haber apoyo del nivel local, de la comunidad, de los estudiantes, es decir, la gestión, los apoyos administrativos, muchos elementos que entran y que confluyen, digamos, en lograr que los estudiantes aprendan, son importantes. Por lo tanto, cualquier reforma que toque solo un componente va a fracasar. Eso ya se mostró hace mucho tiempo, y que no basta cambiar un componente, hay que intervenir sobre los diversos componentes. Las reformas y el apoyo a los docentes tiene que ser sistémico, ¿no? Esta es una frase que a mí, vamos a entrar ya, terminamos con el contexto, vamos a entrar ahora a ver las comunidades docentes. Frente a todo este contexto complejo de cambios rápidos y de luchas por controlar la educación, hay maneras de reaccionar, hay maneras de responder mejor a estos tiempos inciertos y a estos tiempos críticos, ¿no? Y esta frase, que es del libro Capital Profesional, que probablemente los estudiantes de la Universidad de la Facultad de Educación han revisado, de Andy Hargreaves y Michael Fullan, que son dos estudiosos de la cultura escolar desde hace muchísimos años, ¿no? Esa frase a mí siempre me ha impactado, ¿no? Porque creo que resume algo que tenemos que cambiar. Cuando se juntan la incertidumbre propia de la docencia, el aislamiento, el maestro solo en su aula y el individualismo, esto constituye un cóctel tóxico, es decir, que no contribuye ni al aprendizaje ni al desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones educativas, ¿no? La docencia y la enseñanza tienen mucho de incertidumbre. Cuando uno prepara su clase, o como yo, que ahora preparando esta conferencia, con enorme incertidumbre, porque no sé cómo será recibida, ¿no es cierto? Los resultados, y aún cuando yo tenga antecedentes en el caso de la Escuela de la Educación Básica y haya tenido una sesión anterior que me fue muy bien, la que sigue puede ser que fracase. No sabemos, no podemos nunca tener... los resultados de lo que hacemos y de lo que planificamos son inciertos. Hay clases que salen maravillosamente y otras que son un desastre, ¿no es cierto? Y uno lo sabe, lo siente cuando sale del aula o sale de la sesión. Sabe que fue un buen día, fue un día que en realidad se fracasó, no hubo conexión suficiente con los estudiantes, ni interés suficiente, ni despertamos el interés suficiente de los estudiantes en los que lo proponemos. O sea, una característica propia de la pedagogía es esta incertidumbre. Solo después de hacerlo es que sabemos si funciona y podemos aprender de eso, pero inclusive habiendo funcionado en ese grupo de estudiantes, puede hacer que no funcione en otro grupo, ¿no? Esto es que no es una ciencia exacta, la educación no es ni será nunca una ciencia exacta y siempre tendrá que trabajar con la incertidumbre. Pero si a esa incertidumbre propia de la educación le añadimos el trabajo solitario del profesor, donde entra al aula, él es el dueño de ese espacio, sale, piensa solo, evalúa solo lo que ha pasado con sus alumnos, y además el individualismo, es decir, no la individualidad, las características propias de cada profesor, que eso es maravilloso porque le da diversidad al grupo, sino el hecho de guardarse para sí lo que hace, ¿no? Todavía los maestros, yo me cuento entre ellas, no siempre queremos contar lo que hacemos o cómo no, antes de hacerlo, o incluso contar lo que sucedió en una clase cuando no nos fue bien o cuando nos fue bien, ¿no? Guardamos mucho de esa experiencia, no la compartimos. Entonces, ese aislamiento, estas tres circunstancias sumadas, no ayudan en absoluto a enfrentar estos desafíos que hemos presentado hace unos minutos.
Y por eso traigo una manera distinta de responder, opuesta a esto del individualismo y para cómo manejar la incertidumbre, ¿no? Ana Hernández es una profesora española de secundaria que quedó entre las 10 finalistas del concurso de este año de Mejor Profesora del Mundo, lo que se considera el Nobel de la Pedagogía, ¿no? No ganó el Nobel, pero estuvo entre las 10 primeras, las 10 finalistas, perdón, entre profesoras y profesores de todo el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Ana? Ana sentía que la división de los profesores por asignaturas no funcionaba, ¿no? Y que había que hacer algo en relación a esta separación de los profesores por asignaturas. Entonces seleccionó, invitó a 6 profesores de secundaria para que trabajaran juntos con 70 hasta 100 estudiantes en una sola aula, imagínense eso. O sea, el espacio con 70 estudiantes, no tengo los detalles porque solo he leído la entrevista a Ana Hernández, que me pareció muy interesante. No sé si son de varios grados o son todos diferentes secciones del mismo grado, no lo sé, pero juntan a 70 o a 100 alumnos en una sola aula con 6 profesores de secundaria de distintas asignaturas. Acá abajo van a verlas, son de arte, música, ciencia, lengua, matemáticas y cívica, ¿no? Y todos los 6 profesores planifican las clases alrededor de un eje común. Generalmente es un hecho histórico. La historia es la asignatura de la cual extraen lo común, ¿no? O sea, el tema, el proyecto o el tema que va motivador, digamos, ¿no? Y todos intervienen desde su propia perspectiva. O sea, todos los profesores trabajan ese hecho y ese proyecto común desde sus perspectivas, partiendo siempre del contexto social, político y socioeconómico, ¿no? Económico, y cada disciplina aporta su contribución o su visión de ese problema para analizarlo, para estudiarlo, para aprenderlo, ¿no? Y la evaluación que hace Ana de esa experiencia es que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Ella dice, primero, voy a citar una de sus frases, es muy exitoso, dice ella, porque nada ocurre aislado, todo forma parte de un mismo contexto cultural. Este enfoque permite a los alumnos entender mejor las conexiones entre conocimientos y trabajar de manera mucho más activa. Y esta parte que fue la que me gustó bastante, durante años escuché que algo así era imposible, pero cuando lo analizas y lo pones en marcha, te das cuenta que es perfectamente viable, ¿no? Y los efectos es el interés de los estudiantes, hay un papel mucho más activo de ellos en el aula, porque además, como son 6 profesores, van acompañando a los estudiantes más avanzados, los que están al medio o los que están más atrás, y hay un acompañamiento directo en función del avance de cada grupo, ¿no? de los chicos, y pueden recibir ayuda inmediata, se sienten acompañados porque tienen 6 profesores a los cuales consultar, ¿no? Y luego en el caso del profesor, también hay mayor bienestar, porque también hay una sensación de que estas complejidades enormes de la educación con alumnos con diferentes características, niveles de desarrollo, etcétera, psicologías, es más fácil de manejar cuando se hace en equipo, ¿no? Y cuando se conversa sobre los resultados y se conversa también sobre las acciones y las actividades, ¿no? Ahora, esto implica que hay que planificarlo bien, ¿no? No es solamente júntense y resuelvan tal problema, sino que hay, para que el trabajo sea realmente colaborativo con los estudiantes, los estudiantes dan una estructura clara, gracias, tienen que proporcionar una estructura clara y repartir de alguna manera las responsabilidades en el grupo, ¿no? Bien. Sigo entonces ya más rápidamente porque me quedan pocos minutos. Esta es una experiencia bien interesante que ojalá pudiéramos invitar alguna vez a Ana Hernández a que nos la cuente, ¿no? ¿Cuáles son
¿Qué es lo que permite? ¿Cuáles son las ventajas de la comunidad? La comunidad puede llamarse comunidad profesional de aprendizajes, comunidad de práctica, trabajo colegiado, tiene diferentes nombres, pero son el trabajo conjunto entre los profesores, ¿no? Primero porque permite enfrentar la complejidad educativa actual. Todos estos desafíos que nos presenta la realidad o que nos presentan nuestros alumnos, como en el caso de Ana y su equipo, se resuelve mejor cuando puedo conversar con mis colegas, me da mucho más seguridad tomar decisiones pedagógicas si estas son conversadas con colegas míos de mi propia disciplina o de otras áreas disciplinares, ¿no? Mejora la calidad de la enseñanza. Cuando analizamos juntos las prácticas, compartimos estrategias y revisamos evidencias de aprendizaje, podemos acordar mejor los ajustes que son necesarios en la enseñanza, ¿no? Evitando que el aislamiento de los profesores, esta parte del cóctel que es crítica, ¿no? Según la investigación, las escuelas que trabajan con comunidades suelen lograr mejores resultados de aprendizaje. Favorece además la innovación y el desarrollo de formas de pedagogía crítica. Si es que hay una opción por trabajar la pedagogía crítica, la comunidad contribuye a eso. Permiten experimentar, sistematizar experiencias, reflexionar, analizar las amenazas que hay sobre el currículum y sobre la educación de los estudiantes o sobre la vida, ¿no? Las amenazas sobre el planeta, las amenazas sobre la democracia, las amenazas sobre los derechos humanos. Todas estas amenazas que estamos viviendo hoy se pueden conversar mejor cuando se hacen en comunidad. Permite enseñar mejor, ponerse de acuerdo de cómo enseñar a los estudiantes a asumir sus responsabilidades, sean estas responsabilidades personales, políticas o globales, ¿no? Y también concientizar a los estudiantes sobre las fuerzas ideológicas que también promueven, analizar con ellos, que promueven, digamos, hechos como las guerras, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con la pedagogía crítica puede hacerse mejor si se trabaja en grupo, ¿no? Además de promover la innovación. La innovación raramente es individual, generalmente es colectiva, ¿no? Luego, por supuesto, fortalece el desarrollo profesional docente, ¿no? Porque se aprende de la experiencia de los otros y de la reflexión común con los otros, ¿no? Construye una cultura institucional democrática, porque trabajar colegiadamente implica deliberar, tomar decisiones compartidas, asumir responsabilidades colectivas sobre el aprendizaje del estudiante. Todos somos responsables de los aprendizajes. Fortalece la vida institucional de la escuela y la convierte en una comunidad profesional más que un conjunto de aulas aisladas, ¿no? Reduce también el aislamiento y mejora el bienestar docente. Es decir, puede terminar esto de aislamiento y la educación individualizada, ayuda mucho. No es que desaparezca el trabajo individual, ¿no? Pero no lo hace predominante, no hace que esa sea la única forma de enseñar. La colaboración permite apoyo entre pares, intercambio de soluciones y sentido de comunidad, ¿no? Y eso reduce el desgaste, reduce la depresión, reduce la inseguridad, reduce el miedo, ¿no? Que está presente en nuestra profesión, ¿no? Y finalmente, un séptimo beneficio o ventaja es que construye conocimiento basado en el trabajo colaborativo. Esto es de gran importancia porque el estatus de profesión tiene que ver mucho con nuestro capital de conocimiento, ¿no? Y esta forma de trabajar ayuda a gestionar o a producir conocimiento colectivo en comunidades donde, y esto que está en negrita es bien importante, no debe haber una relación jerárquica. Todos entramos de igual. Si es que el director entra y utiliza la comunidad para dar órdenes o para hacer que se trabaje como, digamos, dar un orden para que trabajen en equipo a un mandato del director, no estamos hablando de una comunidad
de aprendizaje ni de una comunidad de práctica, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, en las comunidades tiene que haber una relación no jerárquica entre los miembros para que se pueda producir conocimiento colaborativo multidisciplinario y además se puede hacer uso de ambientes físicos o virtuales de interacción. Aquí yo he tenido, no me da tiempo para contar, experiencias positivas con gestores de la educación en una red que se llamó EduGestores, por acá está Martín Vegas, con la que creamos una comunidad de práctica que subsiste todavía algunos espacios de esa comunidad, ya no, el proyecto terminó, no podemos continuar, pero sin embargo subsisten los lazos, subsisten los grupos que todavía intercambian hasta el momento, ¿no? Y mi último punto, decía hace un momento que un grupo, que quería solo contarles esto para aquellos que tuvieran interés, se pueden acercar después a conversar más sobre el movimiento pedagógico para la democracia y la ciudadanía. Es una iniciativa que está, que recién empezó a fines del año pasado, constituyendo un grupo impulsor al cual se han sumado 20 organizaciones, que son todas organizaciones dedicadas a la educación con experiencia en trabajar la ciudadanía y la democracia, ¿no? Hay escuelas de educación básica, hay centros de formación docente, tanto pedagógicos como universidades, hay organizaciones no gubernamentales que trabajan fuera del sistema educativo formal, ¿no? Y también personas individuales a las que hemos invitado por su aporte personal al tema de la reflexión pedagógica y la educación para la democracia y la ciudadanía, ¿no? Este grupo impulsor probablemente va a crecer para admitir a otras organizaciones, ¿no? Y aquí está definido cómo nos hemos definido. Tuvimos un encuentro, el primer encuentro nacional que dio nacimiento a este movimiento en el mes de febrero, el 25 de febrero recientemente, que ocurrió en el instituto, en la escuela de Educación Superior Pedagógica Monterrico, ¿no? Y allí nos constituimos, leímos, bueno, hubo un panel de experiencias, todas experiencias de trabajo en promoción de la democracia, educación para la democracia y la ciudadanía, una conferencia, pero luego una discusión del manifiesto que explica qué somos, qué intentamos ser, todavía no lo somos, qué intentamos ser, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa de educadores y educadoras, en el sentido amplio que explicaba al principio, instituciones educativas, redes, también pueden ser redes docentes, y organizaciones que practicamos y promovemos pedagogías orientadas a fortalecer la democracia y la ciudadanía, tanto en el sistema educativo formal como en la sociedad, ¿no? Y nos hemos constituido como movimiento pedagógico con estos fines, ¿no? Impulsar el intercambio de experiencias, la reflexión colectiva y el desarrollo y aplicación de pedagogías que contribuyan a la construcción de una democracia y una ciudadanía plena. Nos definimos como un movimiento social organizado, abierto, autónomo y autogestionado, ¿no? Esto no es una iniciativa totalmente de la sociedad civil, ¿no? Dispuesto a cooperar con otras entidades y personas con propósitos similares, iba a decir familiares. Muchísimas gracias. Acá verán el correo electrónico. Aquellos que no tengan la manera de comunicarse conmigo, este es un correo electrónico del movimiento pedagógico para los que estén interesados en asociarse o informarse sobre él. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. De seguro van llegando las preguntas, hay varias interrogantes. Hablar de comunidades docentes, pues ese es un tema bastante amplio. Y sobre todo, como tú lo señalas desde el inicio, pues genera mucha tensión, ¿no? Porque estas comunidades están, digamos, relacionadas directamente con las escuelas y como tú lo señalabas, las escuelas pues es un ente complejo. Ya desde su nacimiento es complejo. Y meter al docente ahí, en este ente complejo, y también como tú lo indicabas,
afectado por la norma, digamos, presionado por el contexto. Yo notaba acá, decía, presionado por el sistema económico, de ahí la instrumentalización de la escuela, con estas evaluaciones intensas. La pregunta es si el profesor va a poder hacer y tiene las fuerzas de hacer comunidades, porque repasábamos algunas investigaciones en el grupo y encontramos una donde una profesora decía lo siguiente, ¿no? Yo ya no puedo hacer, digamos, dedicarme más digamos, quedarme fuera de la escuela, hacer vida comunitaria, porque tengo el tema del ascenso. ¿Y qué significa del ascenso? ¿Y qué significa? Que yo tengo que prepararme y llevar más cursos para poder ascender a la siguiente escala. Entonces, y eso está afectando a la escuela rural comunitaria, digamos, ¿no? Ya no tengo tiempo, ¿no? Cuando se necesita más espacio. El otro escenario, en otra investigación, lo que veíamos era sobre la corrupción en las escuelas, ¿no? Cómo existen prácticas donde, donde genera mucha tensión y enfrentamiento entre docentes, ¿no? Por estos términos que has llamado de individualismo, digamos, celularismo, o estos espacios de balcanización en las escuelas, ¿no? Que lo que generan mayormente una tensión agresiva entre ellos, y muchos de ellos terminan pues separándose, ¿no? O lo que tenemos ahora, y como un poco dándole vuelta a lo que se ha presentado en los 3 días, el día anterior y hoy día en las anteriores conferencias, esta meritocracia que no necesariamente está beneficiando, como te daba en el primer ejemplo, o también el tema de identidad y el de bienestar y salud, ¿no? Los profesores están saliendo del sistema, ¿no? Y no necesariamente por un tema de que ya salarial, sino por el tema de la densidad de trabajo, porque si un profesor de la escuela pública trabaja de 8 a 1 de la tarde y tiene que llenar una infinidad de papeleos, los colegios privados donde el profesor trabaja de 8 a 4 y media de la tarde es mucho mayor, ¿no? Entonces, ahí iría mi pregunta, ¿no? ¿Cómo, frente a ese escenario, lo que tú señalabas, tensiones y desafíos, cómo pensar en comunidad, ¿no? De aprendizaje, comunidad de práctica, ¿no? ¿Está aprendido? Sí, sí. Muchas gracias, Alex, por la pregunta. Sí, las comunidades docentes son una ilusión si es que no se aseguran determinadas condiciones. En ese sentido, tu pregunta es muy, muy relevante, ¿no? Una primera tiene que ver con el tiempo, ¿no? Es decir, si en la estructura de la escuela, en la vida cotidiana de la escuela, quienes conducen la escuela no le dan relevancia a estos momentos de encuentro, no reservarán tiempo para estos intercambios, ¿no? Volviendo a la experiencia de edugestores, lo que yo recuerdo claramente es que de los diversos grupos que hicimos, de las comunidades de práctica, organizamos comunidades de práctica sobre diferentes temas, respondiendo al interés de los gestores. Okay. Gracias. Respondiendo al interés de los gestores. Y el grupo que mejor funcionó y con el cual más avanzamos fue el grupo de gestión de la EIB, de la Educación Intercultural Bilingüe. Este era un grupo de gestores, es decir, especialistas, que trabajaban en la dirección general de la DIGE Ibira, en la DIGE Ibira, y especialmente vinculados a la dirección de EIB, y que no eran solo funcionarios o especialistas de la dirección y del Ministerio de Educación, sino que incluían a lo que llamaban coordinadores regionales de EIB, o sea, educadores también, profesores, profesionales y gestores que trabajaban en las direcciones regionales o acompañaban a las direcciones regionales en las regiones con mayor población bilingüe, ¿no? Y nativa. ¿Por qué funcionó esa comunidad? ¿Por qué duró hasta el final? Tuvimos encuentros presenciales, no solamente virtuales, ¿no? Y productos. Porque la directora de ese entonces estaba clarísima sobre la importancia de trabajar, de reflexionar, usar las experiencias, compartir las experiencias que tenían todos los integrantes de la comunidad
de distintas partes del país en relación a la promoción de la IB en sus propias regiones y cómo eso debía modificar de alguna manera las normas que se emitían desde el Ministerio de Educación. El compromiso de la directora fue fundamental porque ella decidió que había que darle tiempo y se reservaba tiempo, incluso, como digo, presencial para reunir en Lima cuando venían de regiones y tuvimos la oportunidad, los que trabajábamos en el equipo con Martín, de incluso encuentros cara a cara con ellos, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones, es el tiempo. Pero también hay otras condiciones importantísimas. Mencioné solo una, que es la horizontalidad, ¿no? Allí no se trata de usarlo como una especie de equipo de trabajo que opera en función de las decisiones del liderazgo, sino que se juntan para aprender de la práctica y de lo que están haciendo. Pero además de esa relación no jerárquica está la confianza, ¿no? Mientras no se cultive una confianza, que yo sienta que puedo expresarme, no guardarme, no encerrarme en mí misma, sino al contrario, contar lo que me pasa, con la crudeza que puede tener algunas de las cosas que me pasa, como también mis éxitos, es decir, lo que me parece que ha ido bien, si yo no siento la confianza de hacerlo, no va a tener éxito esa comunidad. Y esa confianza se construye, no es inmediata, aun cuando sean colegas. Y también en esta experiencia de Edugestores tuvimos casos de conflictivos, ¿no? O sea, bueno, que no voy a contar ahora, pero que tuvieron algo que ver con, digamos, no con la desconfianza en lugar de con la confianza, ¿no? Muy bien, agradecemos por tu participación, Amelia, gracias por los datos, el cómo pensar o repensar sobre comunidades docentes, qué elementos debemos instalarlo dentro de la escuela, y me quedo con lo último, lo que señalas, esa apertura que debe existir entre personas. Finalmente los profesores podrán ser profesionales, pero son personas, y lo que se busca en ellos es generar esa confianza, y sobre todo esa confianza pensar en el inspirar. Muchas gracias. Fuertes aplausos a la profesora. Agradecemos a la magistra María Amelia Palacios por su valiosa participación. Seguidamente, continuaremos con las mesas de diálogo, donde se abordarán los desafíos del trabajo docente en contextos diversos y críticos. Además, mencionar que se podrá tener ingreso a las mismas según el aforo. Pueden acercarse a las mesas según sea su interés. Les detallaré. Mesa número 7. El tema a tratar es la comunidad docente ante la educación de las personas a lo largo de su trayectoria de vida. Mesa número 8. La comunidad docente ante las diversidades en el aula. Mesa número 9. La comunidad docente ante la ciudadanía digital y la IA. Les invitamos a dirigirse a los espacios correspondientes. Recuerden que nuestro equipo, que se encuentra en los exteriores del auditorio, estará orientándoles para su correcto traslado a los espacios designados. Ellos tienen un cartel indicando el número de mesa a la cual ustedes desean asistir. En cada uno de los ambientes donde se desarrollarán las mesas de diálogo, habrá personal encargado de registrar la asistencia de los invitados y confirmar el aforo que esté disponible. Buenas tardes.